¿Cómo identificar a un profesional basado en evidencia? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en donde pues a lo largo de, no tengo idea cuánto vaya a durar el video, pero pues tal vez unos 15-20 minutos conversaremos respecto a qué es un profesional basado en evidencia. Un formato muy similar al de conversándome previamente. Hace una semana, bueno, hace 2 semanas cuando sube este video, subí otro video justamente hablando de cuál es, qué significa comer suficiente, ¿no? Y me gustó mucho el formato. Sin embargo, les voy a ser bien sincero, es un formato que demanda más tiempo, es un formato que se requiere un poco de guionización para poder llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, nuevamente, voy a intentar retomar el formato de conversándome, el cual es platicar con ustedes, pero sí me gustaría hacerlo ahora sobre temas más específicos. ¿Cómo identificar a un profesional basado en evidencia? Me gustaría comenzar por ahí. ¿Por qué? Recuerdo muy bien cuando empecé a hacer contenido en redes sociales. El principal objetivo en ese momento fue porque estamos hablando de 2020. Yo desconocía muchísimas más cosas de las que hoy en día sigo desconociendo bastante. Pero en ese momento diría que sí desconocía más de las que desconozco hoy en día. Y era impresionante cómo el, mi primer respuesta al ver algo que yo no consumía o algo que era poco común, al menos en mi círculo en ese momento, tanto académico, cercano, mi círculo personal también, no era algo que se escuchara, ¿no? Cuando hablo de círculo académico me refiero más a la universidad, porque yo empecé a crear contenido prácticamente cuando inicié en la universidad. No era algo común de escuchar, o sea, no se hacía sentido, más bien dicho, me empezó a hacer mucho sentido, pero al mismo tiempo me generaba mucha curiosidad porque no era algo común de escuchar. Y pues bueno, ahí me sumergí por primera vez a hacer esto, hablar en una cámara, grabarme y tal cual decir lo que yo había escuchado previamente, ¿no? En ese entonces consumía mucho contenido europeo, español, sobre todo plataformas como AudioFeed. Ahí fue cuando conocí a Neko, fui cuando conocí a Joseca, Ismael Galancho, Sergio Espinar. En ese entonces estaban en un boom muy muy grande y eran figuras muy reconocidas por ese lado. Digo, y hoy en día lo siguen siendo. Sin embargo, en ese momento eran el referente, ¿no? Power Explosive también. Repito, estamos hablando de 2021, yo creo. 2020 finales, ya era una pandemia bien entrada, ya empezaban a verse un poco de vacunas. Y justamente quiero hablar de este tema porque hoy en día las cosas ya cambiaron. Al menos la creación de contenido, la difusión de contenido, y que este contenido justamente etiquetado como basado en ciencia, hoy en día, hablando, claro, desde lo que a mí me toca vivir, desde el pequeño círculo, pequeña burbuja que a veces nos creamos nosotros mismos en redes sociales, pues ya es algo más presente, ¿no? Ya es algo que es más compartido, por así decirlo. Pero creo que vale la pena hablar, sobre todo cuando comentamos cuando etiquetamos algo con la bandera basado en ciencia. ¿Qué es basado en ciencia? Por ahí me gustaría comenzar esto. Dado que muchas veces podemos conceptualizar o podemos justamente colocar a un creador de contenido fitness, digo específicamente vamos a hablar del fitness porque pues me atrevería a decir gran parte de las personas que me consumen, y vemos que esta persona empieza a poner, a citar artículos, vemos que empieza a citar a autores de ciertas, bueno, mejor dicho, autores de libros o de piezas de literatura que son referentes en el área, ¿no? Brad Schoenfeld se me viene muy a la mente. Cuando empiezan, al inicio empezaba con esta triada, ¿no? De dolor muscular, volumen de entrenamiento, no, el daño muscular, volumen de entrenamiento, algo así, y frecuencia, no recuerdo, ya hasta se me empezó a borrar un poquito, pero recuerdo que estaba muy impregnado el poner esos tres círculos, ¿no? Que los ponían como los que daban la corona de la hipertrofia, ¿no? Eh, y pues bueno, retomando, ver que creación de contenido alrededor justamente de lo que es basado en ciencia pudiera llegar a ser un poco conflictivo hoy en día. Déjenme me explico. Conflictivo en el sentido de
pensar que si tú lees, consumes algo que pudiera conocerse muy de nicho, ¿no? O sea, muy de personas que sí consumen ciencia, ¿no? Un claro ejemplo, el seguir, por ejemplo, a Zach Robinson, ¿no? A Data Strange, si no mal recuerdo, creo que ahí se llama el conjunto, el podcast que tienen de Zach Robinson, este Josh, no recuerdo su apellido, pero el que apenas fue autor de la metaregresión de la relación dosis-respuesta, ¿no? Si no me recuerdo, todos ellos son alumnos del doctor Mike Zurdos, ¿no? Empezar a citar ese tipo de personas, pues te empieza como que a dar cierta ilusión de que una persona puede realmente saber de lo que habla porque está muy inmerso en un tema. Pero eh, coloco la palabra conflictivo porque por consumir, por leer, por compartir, ¿no? Cierto tipo de contenido a cierto tipo de personas, pues no te hace directamente un coach, un entrenador basado en ciencia. Y creo que muchas veces nos perdemos del bosque por estar muy cerca del árbol. ¿Por qué? Porque al final todas esas piezas que vemos, metaanálisis, la famosa pirámide que seguramente muchos de ustedes ya conocen, de el nivel de la evidencia, de la jerarquía de la evidencia, ¿no? Poniendo hasta abajo casos de estudio, revisiones narrativas, siguiendo más con estudios epidemiológicos, observacionales, y ya poniendo estudios de intervención, los RCTs, que son los ensayos randomizados controlados, ¿no? RCTs por sus siglas en inglés. Eh, las revisiones sistemáticas, los metaanálisis, ¿no? Y es bien interesante porque, por ejemplo, al final, eso es una jerarquía que se aplica al campo de ciencias del ejercicio, se aplica al campo también de la medicina, me atrevería a decir, pero realmente todo lo demás también tiene esa forma de jerarquizar la información, ¿no? Y que al final no debe verse como o dar este sesgo de pensar que porque esté más arriba de la pirámide inmediatamente va a ser más útil para la práctica diaria. Y creo que vale la pena el sumergirnos en realmente qué es la ciencia, ¿no? O sea, qué función tiene la ciencia y por qué de repente se empieza a volver muy rimbombante el ocupar citas, ¿no? Ocupar citas como Robinson y colaboradores, como Coleman y colaboradores, ¿no? Realmente qué función tiene la ciencia cuando hablamos específicamente de coaches, de entrenadores que se dedican a mejorar la estética, la composición corporal de las personas, que te ayudan a perder grasa o aumentar masa muscular. En ese contexto en específico, ¿cómo, qué significado se le da a la ciencia? ¿Qué rol se le da a la ciencia? Utilizando este material de apoyo que pueden ver aquí, esta página que encontré de la UNAM, en donde justamente nos definen ciencia como todo saber, ¿no? Y su derivación de una palabra en latín que no sé cómo se pronuncie y cómo esta significa pues conocimiento, saber, y que no se aplica a un área en específico. Nuevamente, perdemos de repente mucho la noción de lo que estamos haciendo por querer que suene justificado, no sé, profesional serio. Soy profesional porque uso artículos, pues debería ser profesional por ser un profesional. O sea, y como todo, al final esa profesionalidad no va atada únicamente a que sepas o memorices datos de artículos o memorices libros, sino que realmente tú te pongas a resolver problemáticas, ¿no? Retomando este significado, está interesante porque al final, ¿cómo obtenemos ese conocimiento? Pues por medio del método científico, ¿no? El método científico es una forma en la cual obtenemos conocimiento, ¿no? Y que hay partes bastante relevantes, ¿no? A eso alguna vez lo expuse en una presentación que tuve el gusto de dar respecto a qué es la práctica basada en evidencia, ¿no? En donde tal cual, el conocimiento científico, el método científico, ¿no? Reitera esta parte sistematizada, esta parte de rigurosidad y esa parte de comprobación, ¿no? En ese ejemplo, en esa cita yo ponía un ejemplo muy burdo, ¿no? Es como si pues tú estás investigando si tu pareja te está haciendo infiel, ¿no? Pues, ¿qué vas a hacer? Pues vas a recolectar evidencia, no te vas a quedar como, pues lo creo, pues yo creo que es infiel, pues sí, seguramente es eso, ¿no? Y te pones a hacer conjeturas porque es que llegó así, llegó así, llegó así. O sea, al final ahí estás actuando sobre meras suposiciones,
¿no? Y si no tienes evidencia, si no tienes algo que corrobore tus conjeturas, pues entonces estamos hablando en un sinsentido, ¿no? Única y sencillamente, nuevamente, sobre suposiciones. Entonces, regresando, aunque pudiéramos, ya de repente, pudiera verse que ya nos fuimos muy por las ramas, pues realmente no tanto, porque al final es eso, ¿no? Cuando usamos o vemos estas jerarquías, estos artículos, que yo tengo un RCT, que yo tengo un metaanálisis, que yo tengo una revisión sistemática, al final nos estamos quedando solo con una pieza del rompecabezas. ¿Y esa pieza cuál es? La evidencia, ¿no? La evidencia justamente nos funciona para eso, para poder tener algo sobre lo que se sostenga nuestro argumento. En el caso de nosotros, como profesionales, que se sostenga nuestra intervención. Nuestra intervención como nutriólogos, nuestra intervención como entrenadores, ¿no? Pero para eso también vale la pena recalcar que utilizar el basado en ciencia eh, realmente en la literatura está reportado como un método, ¿no? English y colaboradores, si no mal recuerdo, en el 2014, por ahí, sacaron lo que era ser un profesional basado en evidencia, ¿no? Y cómo ellos lo resumían en pasos. Y ojo, históricamente hablando, esto proviene desde la medicina basada en evidencia, ¿no? Recuerdo que el primer artículo por ahí, digo, esto lo tengo relativamente fresco porque yo hice una presentación sobre eso, pero no recuerdo específicamente el nombre del doctor, pero estamos hablando por ahí de 1910, yo creo, aproximadamente, cuando empezaron a verse las primeras piezas, ¿no? Históricamente hablando fue mucho antes, ¿no? Liban Cochrane, algo así. Cochrane seguramente le suena. Es de esta base de datos que muchos ocupan para recolectar piezas de evidencia. Cochrane Library está inspirada en este personaje, ¿no? Que era Cochrane, que viene el contexto en el cual él se desarrolla es justamente poder dar luz a prácticas que se hacían en medicina que estaban basadas en conocimientos pues de libros que a lo mejor se habían escrito hace 30, 40 años y que hoy en día probablemente lo que sabemos ya en base a la evidencia que se ha generado es diferente o discrepa del contenido de esos libros. Entonces el no estar a la par de ese conocimiento puede generar una mala práctica, ¿no? Entonces esa era la propuesta inicial a grosso modo. Aquí abajo yo les voy a dejar literatura donde hay un artículo en español muy bueno sobre esta historia de Cochrane. Entonces los dejo ahí abajo por si quieren consultarlo, está interesante. Eh, y bueno, retomando, ¿no? English y colaboradores en gran medida se inspiran en la primera pieza de literatura de medicina basada en evidencia, que si no me recuerdo era Cinco Pasos, ¿no? Y se describía en ese momento, por ejemplo, voy aquí a utilizar un material que yo mismo puse, ¿no? Sackett, ya me acordé. Sackett. No, miren, Sackett en 1996. No fue en 1910. Entonces eso seguramente fue de Cochrane, ¿no? Pero bueno, English y colaboradores nos los definen como un enfoque sistemático para el entrenamiento de atletas y clientes basado en la mejor evidencia actual de investigación revisada por pares y por razonamiento profesional, ¿no? Eh, Justamente Sackett la definió como la utilización consciente, explícita y juiciosa de la mejor evidencia científica clínica disponible para la toma de decisiones sobre el cuidado individual de cada paciente, ¿no? Y también por ahí les coloco un artículo en el área de nutrición respecto a los principios, la filosofía de los principios basado en evidencia en nutrición, y nos los definen como la práctica de nutrición basada en evidencia implica utilizar la mejor evidencia disponible junto con la experiencia clínica para ayudar a los pacientes a prevenir a veces, resolver a veces o afrontar a menudo problemas relacionados con la salud física, mental y social según sus valores y preferencias, ¿no? Hace no mucho, de hecho este año, Turner y colaboradores también en el 2024 sacan otro artículo respecto a una actualización en el campo de fuerza y acondicionamiento de lo que es ser un profesional basado en evidencia, ¿no? Y en ningún momento, bueno, esas tres definiciones que les leí, yo no vi o no escuché, ¿no? El decir únicamente se requiere leer literatura y listo, ¿no? Aquí me atrevería a decir lo siguiente.
empiezas a verle verdadera función al consumo de la literatura y a la educación continua cuando empiezas a llevarlo a la práctica, al menos desde el lado del entrenador, del nutriólogo. Claro, cuando hablamos de investigadores hablamos de otro tipo de conocimiento y otro tipo de necesidades. ¿Por qué? Porque muchas personas que están inmersas en la investigación científica se dedican a eso, se dedican a darnos datos a nosotros. Ahorita en la mañana estaba escuchando el podcast de Josh, donde fue invitado Josh, olvidó su apellido, ahí disculpen, pero el autor de la reciente metaregresión, en más Office Hours con Eric Drexler, ¿no? Y comentaban, ¿no? Que la intención, por ejemplo, en ese caso hablando específico de su artículo, de su pieza de literatura, no era decirte exactamente cuántas series hacer por semana para conseguir las máximas ganancias posibles. Eso es trabajo del entrenador, ¿no? Y se me quedó muy presente porque al menos de esta manera empieza a verse un proceso distinto y diferente en cada profesional cuando hablamos de ser un profesional basado en evidencia, que lo repito en muchas ocasiones, no se trata únicamente de estar continuamente leyendo artículos o demás y quedártelo, sino al contrario, ¿no? El poder enriquecer mejor la obtención del conocimiento por medio de tus necesidades en la práctica diaria, ¿no? Al menos así creo que es una forma mucho más bonita y mucho más accesible de ver la información. Porque si te quedas únicamente con la parte de literatura, te vas a dar cuenta primero que es infinito. O sea, que es infinito en el sentido de que la información es muy vasta y que cada cosa puedes irte completamente a profundidad y te va a costar demasiado el alcanzar ese estatus de conocimiento máximo. El simple y sencillo hecho de que en las revisiones, en la literatura científica se ocupan estadísticas para robustecer los puntos de vista y estar más cerca de una conclusión. Pues sí, estar más cerca de una conclusión. Iba a decir positiva o negativa, pero pues dependerá si tiene hipótesis o demás, ¿no? Pero el simple hecho de dar una conclusión con estadísticas, pues te hace robustecer más el punto de vista, ¿no? Y la mera estadística es muy compleja por sí misma. Entonces, ¿qué pasa? En nuestros casos, vale la pena tal vez reducirse a conocer estadística que ocupan específicamente la literatura que consumimos continuamente, ¿no? Porque por la estadística por sí misma es muy compleja. Y entonces a lo mejor de repente empiezas a meterte en esa bola de nieve de ahora quiero conocer estadística. Chin, pero tienes que darte cuenta que tienes que estudiar un montón para conocer lo básico. Pero te das cuenta que realmente tú no ocupas pues lo básico, sino que ocupas tal vez conceptos ya construidos que te sirvan para poder digerir de mejor manera la literatura que estás consumiendo, ¿no? Y pasa en todo, ¿no? Por ejemplo, hablamos mucho de fisiología cuando hablamos de nutrición y entrenamiento, y sabemos fisiología, pero en cierta medida. No fisiología a una profundidad de personas que tienen posgrados en estas ciencias, ¿no? En donde cada vez te vas con más minucia y más minucia. Ya viste cómo influyó en el sistema. Oye, pues adivina qué. Cada sistema, cada parte del sistema funciona diferente. Ahorita se me vino mucho a la mente. Alguna vez leí, no recuerdo específicamente. Pero por ejemplo, la parte de eh, la nefrona, ¿no? Y cómo la parte de que era irrigada, ¿no? La nefrona, ¿no? Y sus distintas asas y todo eso, cada asa era diferente. O sea, cada asa, cada proporción tenía características específicas que le permitían hacer, si no mal recuerdo, reabsorber, por ejemplo, ciertas moléculas, reabsorber, dejar pasar, ¿no? Entonces te das cuenta de que se vuelve un mundo infinito. Y creo que no se trata tampoco de saberlo todo. Pero creo que es esa mentalidad o esa forma de abordar las cosas es muy sana o eh, es muy reconfortante para ti porque te deja con esa apertura de querer saber más, pero de repente debes de regular eso para saber para qué quieres saber más, ¿no? Porque si tú únicamente quieres saber más sobre un tema, pues entonces te valdría la pena
el meterse en o dedicarle cierta parte de tu vida a realizar investigación, ¿no? A posgrados, a consolidarte en el medio científico, porque literalmente es conocimiento. Se van y construyen conocimiento. Pero a lo contrario de lo que muchos creerían, te debes de cerrar al conocimiento. ¿Qué vas a investigar? Y vas a volverte bueno en eso. Y nada más, ¿no? Claro, te vas dando cuenta que eso te va a complementar al final. Y que muy probablemente sí vas a saber mucho de muchas cosas. Pero en tu línea de investigación vas a ser experto, ¿no? Especialista, experto, ¿no? Y creo que, nuevamente, cuando tú te quedas con tu práctica, con las personas a las que atiendes, con los inconvenientes que vas lidiando en el día a día, vas viéndole otra cara al conocimiento, ¿no? Y te empiezas igual a volver más crítico en muchas cosas, ¿no? En que puedes ver cosas que tienen mucho sentido, ¿no? En la práctica, pero no hay evidencia, ¿no? Y entonces donde tú empiezas a agarrar lo poco que tienes de evidencia con tu práctica y que esa práctica sobre todo pues no perjudique la salud de la persona que tienes enfrente y empezar a avanzar a paso lento, pero avanzar, ¿no? Se me quedó mucho una frase que comenta mi buen colega Daniel. Parálisis por análisis, perdón. Tienes mucho de repente y tienes tanto que es mejor no hago nada, ¿no? Porque tenemos o al menos así me gusta proponerlo, tenemos esa vocecita interna que te dice, oye, pero ve si esto tiene sentido en este contexto, y luego en este otro, y así. Y de repente se vuelve tan complejo navegar eso que dices, mejor no, mejor no hago eso, o mejor no hago nada, ¿no? Pero no, creo que al final, si tú eres una persona que continuamente está educándose, ¿no? En la parte de ciencias, las ciencias más grandes que rodean tu práctica, poniendo el ejemplo del coaching, la parte de fisiología, la parte de anatomía, por ejemplo, que es muy compleja, la parte de bioquímica, ¿no? Y ojo con esto, no estoy diciendo que lo debas de saber todo, porque eso es algo muy generalista, ¿no? ¿Qué es todo para ti? Leer todos los libros, todos los autores, porque ahora entre libros, ¿no? Existen contraargumentos, ¿no? Es decir, contraindicaciones, pero creo que no es una buena palabra. Contraargumentos, ¿no? No es lo mismo leer fisiología a lo mejor, claro, al nivel más específico, en libros como el Boron, ¿no? En libros, por ejemplo, como que es muy famoso, se me super fue, el Guyton, ¿no? Entonces, pues es que tienes que saber todo. Es difícil, ¿no? Es difícil. Y creo que de las cosas que más me gustaría dejar en este video es saber que ser un profesional basado en evidencia, esa perspectiva yo creo que las únicas personas que pueden evaluarla son tus pacientes. No lo puede evaluar otra persona o otro profesional, ¿no? Tan directamente. Claro, puedes decirle que un profesional tiene más experiencia que otro y que eso probablemente le hace ver las cosas, o más bien dicho, le hacen formular soluciones distintas a mismos problemas a lo mejor que tiene un profesional que no tiene tanta experiencia y que lo vio de manera diferente, ¿no? Eso puede pasar. Pero nuevamente, la práctica en evidencia no significa y ten en cuenta que solo va a haber un mejor, ¿no? O alguien va a ser mejor que todos. La verdad es que eso no. Eso, al contrario, creo que va en contra del principio. Porque la metodología basada en evidencia es continua, ¿no? Y debes de seguirte educando, por supuesto. Si llevas un año, si llevas 2 años, contra una persona que lleva 28, 30, ¿no? Pues por supuesto que va a haber diferencias significativas, ¿no? De repente en la forma en la cual pueden concluir, ¿no? Ciertas soluciones para problemas. Claro, pero eso no te debe de detener, ¿no? Nuevamente, si eres una persona que está continuamente educándose, al final la intención es que tú te crees un marco de acción, por así decirlo, que sepas que es bueno, o sea, que sepas que no va a provocar eh, que un paciente le merme la salud. Listo. Y después de ahí, ir haciendo otros marcos, ¿no? En donde sepas qué hacer si quieres ganar masa muscular. Ok, pues primero necesitamos que la persona sepa que es entrenar cercano al fallo, porque sabemos, se relaciona la parte de series efectivas, volumen de entrenamiento, enséñanse como series por semana, ¿no? Por lo regular.
y que esas series en un cierto umbral de intensidad provocan adaptaciones, ¿no? Si eres una persona que comienza a entrenar desde cero, va a ser muy difícil que digas, ok, a ver, ¿cómo voy a hacer para que esté en el volumen perfecto de entrenamiento? Y quiero evaluarlo con ver cómo responde ante cada ejercicio. Va a tener su rango de repeticiones específico y va a tener su rango de intensidad en específico, que claro, debería de ser. Pero ¿qué pasa si esa persona dice, ¿sabes qué? Me pasé del rango. Estás mal, está mal hecho. Y tú concluyes eso, ¿no? De que está mal hecho porque no está en el rango que yo te estipulé. ¿Por qué lo pasaste? Y ¿por qué no lo ves como un, mira, ¿te sientes cómodo en ese rango? No, pues sí. Pues síguelo haciendo así, ¿no? Síguete grabando. Quiero seguir viendo cómo entrenas. Quiero seguir viendo cómo te exiges a ti mismo, ¿no? Todo esto, tú sabiendo que, claro, hay un volumen semanal distribuido, que la persona está comenzando a entrenar, ¿no? Creo que el ver eso que no vas a ver en un artículo, o muchas veces ni siquiera lo vas a ver en publicaciones porque va en contra de la última literatura, ¿no? O no está a la par de la última literatura, hace que perdamos mucho y que de repente actuemos temerosos, ¿no? Creo que hay un punto en el cual debes saber que ya hay cosas que tienes bien consolidadas y que a partir de ahí tu intención no es frenarte, al contrario, es seguir aprendiendo, pero aprendiendo cada vez más específico, ¿no? Y está bien, pero eso toma tiempo, nuevamente, o sea, aprender no basta con leer un libro, ¿no? No basta. O sea, aunque leas el mejor libro de entrenamiento, de nutrición, no basta. ¿Por qué? Porque al final una cosa es leerlo y otra cosa es realmente comprenderlo, interpretarlo. Y probablemente tú en otros años de experiencia va a poder concluir o interpretar cosas distintas del mismo libro, ¿no? Entonces, por así decirlo, matizar esta parte de ser una persona basada en evidencia, un profesional basado en evidencia, creo que vale la pena, ¿no? Y que claro, también hay cosas que sí deben de hablarse y que sí deben de decir, ok, probablemente el profesional que está a tu lado, pues no tenga las mejores metodologías, aunque él diga que es basada en evidencia, ¿no? Y esto obviamente es un llamado más para las personas que contratan coaches, o sea, porque al final ellos son los que deciden, punto, ¿no? O sea, ellos son los que deciden a quién contratar, en quién confiar, quién es para ellos basado o no basado en evidencia, quién es mejor que otro profesional, ¿no? Al final las personas son las que deciden, ¿no? Y si tú a lo mejor te encuentras ahorita con alguien, con un coach que a lo mejor le pagaste, pero que durante un mes no te da nada de feedback, no te pide nada de datos, no te solicita ni siquiera datos iniciales, no te pide que reportes nada, nada más te da una rutina de entrenamiento y te dice que nos vemos en un mes, ¿no? O que te da un plan de nutrición y se ven en un mes. Y no existe un medio por el cual tú compartas retroalimentación con él. Probablemente no sea un buen profesional, ¿no? ¿Por qué? Porque no puedes avanzar sin datos. No puedes avanzar si la persona no te dice cuánto está pesando, si está entrenando, cuántas cargas está utilizando, si se está recuperando lo suficiente, ¿no? Si está durmiendo poco. O sea, todas esas cosas deben de saberse, porque si no, no puedes analizar nada, ¿no? Lo digo matizado, pero sí me atrevería a decir que si no existe esa retroalimentación tuya, de alguna u otra manera, ¿no? O sea, no estoy diciendo que es que le tienes que comunicar diario, o sea, no. Pero cada coach, cada entrenador tiene su forma, tiene su sistema. Hay muchos que piden datos cada semana, otros que piden cada mes, pero piden datos. O sea, trabajan sobre tus datos, ¿no? Si el coaching se reduce a un plan y un plan de entrenamiento y nutrición, y ya, o sea, no piden nada más, no te piden absolutamente ningún otro dato, nada más es como, quieres que dé un plan y un entrenamiento, listo, aquí está. Probablemente sí es un mal profesional, ¿no? Entonces es bastante probable, por eso, ¿no? Y aún así, lo haría con minucia, no lo sé, ¿no? Pero probablemente sí. Entonces, pues bueno, a manera de conclusión, termino con este video. Espero les haya gustado mucho. Nuevamente regresando a este formato un poquito más platicado, más conversado. A ver qué tal les parece. Y pues nada, sin más, con esto cerramos este plática, podcast, episodio, no sé. Y pues nada, espero les haya gustado mucho y nos estamos viendo la siguiente semana. Sobres.